y damos la bienvenida a una estrella también del mundo del periodismo, del mundo de la investigación, del mundo de la hidroeléctrica, o sea, todo lo concerniente al mundo de las usinas eléctricas, la parte energética, domina mucho el querido amigo ingeniero electromecánico Javier Villate. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, buen día, Kevin, buen día a la audiencia. Bueno, hoy es un día bastante movido allá en el Parlamento, especialmente en la Cámara Baja, porque se está eligiendo la nueva comisión directiva de diputados ahora mismo. Así es. ¿Qué pasa con Aliana? ¿Lo van a seguir sosteniendo ahí al frente como presidente o no? Aparentemente hay una coalición que ya está determinado en cambiar la comisión directiva. Y la sesión de hoy creo que tiende a eso. Bueno, la oposición y Añete T es el presidente Mario Abdo Benítez, se imponen ahora a los cartistas ahí en la Cámara Baja del Congreso para cambiar el reglamento y elegir autoridades. Bueno, ¿por qué cambiar el reglamento? No entiendo. ¿Vos sabés algo de esto? La Cámara de Diputados dio finalmente inicio a la sesión extraordinaria tan aguardada de hoy jueves, pese al intento de la bancada cartista de evitar su desarrollo. Se pretende modificar el reglamento de la Cámara Baja y elegir una nueva mesa directiva. Bueno, así que hay mucha tensión ahí en esa Cámara Baja, en diputados. Un ambiente tenso se apoderó de la Cámara de Diputados luego de una jugada de último momento de la bancada de Honor Colorado, cuyos integrantes intentaron frenar la sesión extraordinaria convocada para las 9. Y ahora tenemos las 10:35, ¿no? Las 10:15 de la mañana, 10:15 de la mañana. Basilio Bachi Núñez, líder del cartismo en diputados, que se fue así de gin nomás ahí, fue el encargado a afirmar públicamente que desconvocaban la sesión alegando que los números estaban ajustados y que no habría quórum para su desarrollo. La sesión extraordinaria es para tratar como único punto la modificación del artículo 7 del reglamento de la Cámara Baja y así adelantar la renovación de la mesa directiva. Porque adelantaron entonces esto. De aprobarse se pretende elegir a las nuevas autoridades. Y entre gritos y empujones, legisladores de Honor Colorado y de la oposición se lanzaron todo tipo de improperios, acusaciones, y ambos sectores hablaban de ilegalidades. ¿Qué va a pasar acá, Javier Villate? Tengo entendido que ese cambio obedece a que debían esperar 12 horas para el llamado de la sesión. Entonces, ese cambio obedecería a adelantar esas 12 horas. Más bien, pero más... Ese es del artículo 7. Tengo entendido que se refiere a eso. Pero más que eso, si hay mayoría, creo que son 41 diputados, bueno, con eso ya la legitimidad creo que ya estaría salvado. Salvada esa legitimidad. Bueno, ¿y quién va a estar ahí al frente quién va a ser el presidente? O sea, ¿de qué facción sería el nuevo presidente? Tengo entendido que sería del PLRA y también como vicepresidente, integrando la comisión directiva, estaría de la línea oficialista. No sé quién exactamente, pero entiendo que va por ahí el acuerdo. Bueno, el diputado liberal Edgar Acosta manifestó que eligieron desde el Partido Liberal Radical Auténtico a Carlos María López como candidato para ocupar la presidencia de la Cámara Baja. Eligieron como candidato, en tanto que la vicepresidencia quedaría para el Colorado de Añete T, para un Colorado de Añete T, y la vicepresidencia segunda para el tercer espacio, que sería el Frente Guazú, sería el tercer espacio. ¿O cuál es el tercer espacio? No creo, pero sería... Ni aún, creo que sería inclusive, sí, del tercer espacio.
que Patria querida sería. Podría ser. Acosta dijo que no se puede desconvocar la sesión y que se tienen 30 minutos de tolerancia desde el inicio de la misma. Sí. Y después 12 horas debían aguardar, pero eso es lo que estarían cambiando para adelantar, ¿verdad? Sí. Y bueno, cualquier información vamos a tener aquí. Por supuesto, la oposición y Añete T se imponen a cartistas para cambiar el reglamento en diputados. Esto ocurre ahora mismo desde la Cámara Baja, allá en el Congreso. ¿Y por qué tan así, digamos, esta guerra, esta puja, esta historia, esta presión, digamos, que no es habitual, ¿verdad? No es habitual. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en términos democráticos creo que es normal el reemplazo, cambiar las piezas y sobre todo en lo que se refiere al poder que estamos viendo ahora, el internismo llevado a Cámara de Diputados. No creo que sea mala idea renovar, porque vemos que el cartismo en sí es un obstáculo para el Paraguay. ¿En qué sentido? Porque creemos, es cuestión de ver simplemente las evidencias en donde el cartismo es prisionero del Brasil. ¿Ah, sí? Claro, si el líder del cartismo tiene sus rutas para sus exportaciones pasando por Brasil, entonces lo menos que quiere es tener líos con el Brasil. Entonces, inclusive esto afecta desde el punto de vista energético al tema que nos convoca. Claro, porque nos convoca eso ahora. Esa subordinación al poder de Brasil, es decir, considerarnos a nosotros como país independiente para tomar decisiones internas, se dificulta, porque el poder político en manos del cartismo se ve enormemente dificultado para tomar decisiones que convengan al Paraguay. A pesar de que esas decisiones impliquen, por ejemplo, vender energía en nuestro país, eso probablemente no le convenga al Brasil, a pesar de que el tratado lo permita, a pesar de que el Congreso puede sacar una ley habilitando crear un mercado eléctrico en Paraguay. Para las conveniencias del Brasil, desde el punto de vista geopolítico, no le conviene. Entonces, le conviene tener un aliado político que sería el cartismo, que es el cartismo. Entonces, desde ese punto de vista, este cambio es beneficioso. O sea, desde el punto de vista energético, y creo que para otros sectores en general es muy conveniente para el país. Y ese paso en falso que en el 2019 iba, digamos, estaba por ser aceptado, digamos, por parte de Brasil, y de parte ese paso en falso de Mario Abdo Benítez, en este caso, que a su vez fue salvado por el cartismo, entre paréntesis, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estuvo la oposición ahí? Porque ¿por qué no reaccionó la oposición en ese momento contra el que iba a dar ese paso en falso, en contra de los intereses de Paraguay? De hecho, la oposición fue la que pidió el juicio político, la que impulsó inicialmente con el acuerdo del cartismo. Solo que el cartismo utilizó como carta de intercambio político para vender luego la decisión. A última hora le dijo, mira, te vamos a hacer el juicio político con la oposición, que está decidida, a menos que hagamos la cicatrización de todos nuestros problemas. ¿Te acordás? Sí. O sea, de hecho la oposición fue muy activa en aquel momento. Pero eso fue una situación inclusive por una chambonada del presidente Andes, de quien fuera en aquel momento, ¿no? Ya hablamos de ese punto. De eso. Sí. Bueno, y entrando en este terreno de la famosa tarifa de Itaipú, porque está a vapor batiente, también se debe de trabajar sobre este tema y aclararse este tema, ¿verdad? Hay una propuesta paraguaya para la tarifa en Itaipú, dice, que creo que vos fuiste el propiciante de esto. ¿Es así o no? A ver, en el programa de ABC, sí, está bien. De Factor Clave, conducida aquí Javier Villate tiene un programa de televisión también y viene de tanto en tanto acá a refrescarnos sobre los pasos que hace al mundo de la hidroeléctrica o las hidroeléctricas, al mundo energético en realidad.
y la posición que él sienta y que yo también comulgo y mucha gente comulga con la posición de él, ¿verdad? A ver, habla de ese programa. Sí. O de lo que presentaste. Ok, es un programa de Gladys y yo soy un simple invitado y colaboro desde el punto de vista... Gladys Benítez. Benítez. Ajá. Sí, ella es la conductora y Sí, bueno... sí. La propuesta, más bien en ese programa, lo que describí fue la propuesta del Ministerio Pero de Relaciones ¿es tu Exteriores. propuesta? No es mi propuesta, para nada. ¿Y de quién es la propuesta? Del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Del Ministerio. Sí. ¿Y cuál es la propuesta del Ministerio? Que al final de cuentas es la propuesta del actual gobierno. Por supuesto, claro que Claro. sí. Directamente a la cabeza va eso. ¿Y cuál es la propuesta del actual gobierno? La propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores que se tiene que tratar este marzo, y donde es el foro es en Itaipú, solamente Claro, por una claro, cuestión claro. de que lo que se decide es la tarifa de Itaipú. Pero los negociadores... La tarifa de Itaipú. Pero... Claro, los negociadores son Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y de Brasil. Ok. Bueno, la propuesta paraguaya es mantener la tarifa, pudiendo bajar la tarifa. Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay dice, vamos a sacarles 120 millones de dólares al ciudadano paraguayo, a Bruno Masi, a Javier Villate y a toda la audiencia, vamos a sacarle 120 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con ese aporte de 120 millones, que es el 12%, el Brasil va a colaborar con el 88%. Entonces vamos a repartirnos de los 2.000 millones que se deja libre en concepto de cancelación de la deuda en el 2023, vamos a repartirnos entre los gobiernos, entre los políticos de Paraguay y de Brasil, 1.000 millones cada uno. Entonces esa es la propuesta, digamos, bastante inocente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a tal punto que en un artículo lo califico de autoengaño. Y nosotros, los ciudadanos rasos, tenemos que seguir pagando la factura altísima de la ANDE. Y peor... ¿Es así? Claro, ¿Y así mismo. ¿En qué nos beneficia entonces esta supuesta transacción? A la ciudadanía en general, ¿en qué beneficia? No beneficia en forma directa. Lo que beneficiaría es que la tarifa se reduzca. Pero el gobierno disfraza como si fuera que es un beneficio. Esto, vamos a ponernos la camiseta de la selección, que esto es causa nacional, y nos está expoliando, nos están, digamos, ordeñando de nuestras billeteras 120 millones. Pero nos dicen, no, pero fíjate 120 millones año. De dólares. De dólares. Año. Claro, claro. ¿Por qué? Si la tarifa se reduce, no vamos a aportar esos 120. Si se mantiene la tarifa, como lo quiere el gobierno paraguayo, vamos a seguir aportando 120 millones, pudiendo no aportar. Y nos dicen, no, pero es un negocio inteligente. Y esos 120 millones... Es para sacar 1.000 millones. Para sacar 1.000. Entonces el gobierno paraguayo, ¿Cómo fíjate, para sacar 1.000? 2.000 millones se libera de la cancelación. Sí. Entonces le 1.000 dicen y 1.000. 1.000 y 1.000. Pero para eso, cada gobierno, a través de sus ciudadanos, tienen que aportar 120 Paraguay y 880 millones el Brasil. Entiendo ahora, claro, el 12% Paraguay. Sí. Y el 80 y ¿cuánto dijiste? 880 millones de dólares va a aportar para ese 1.000 millones del gobierno paraguayo. Es 88, ¿verdad? Sí, 88%. Claro, de Brasil. Claro. Ahí entiendo. Entonces, esa es la lógica del gobierno paraguayo. Imagínate, el Brasil, el ciudadano brasileño va a aportarnos, por esos 1.000 millones que retiramos, 880 millones de dólares vamos a sacar de las billeteras. De los brasileños. Sí, de los brasileños. Y nosotros, 120. Entonces, se embolsa el gobierno paraguayo. 120 millones versus 7 millones y medio de habitantes, por decir cifras redondas. Sí. Y 880 versus 220 millones de habitantes que tiene Brasil. Pero, Bruno, vayamos inclusive desde el punto de vista un poco de los principios. Sí. Es legítimo eso, y es legítimo que el gobierno paraguayo quiera recaudar más dinero de un negocio, a pesar de que deberíamos abandonar el tema del Estado empresario. Ya quedó creo que ampliamente demostrado que el Estado empresario es lo peor que hay.
Pero aún así, hagamos una excepción. Es legítimo que el gobierno paraguayo quiera hacer más dinero desde sus hidroeléctricas. Pero la pregunta es, ¿lo debe hacer en forma coercitiva? ¿Lo debe hacer en forma a la fuerza estatal, imponiendo? ¿Por qué se olvida el gobierno paraguayo de que hay metodologías legítimas, legales, como es el mercado? Claro, en el mercado uno acepta cuando o no, si es que el producto le satisface o no, y paga lo que corresponde. Si compramos azúcar en el supermercado, no vamos a comprar un azúcar que cuesta 50.000 el kilo. No vamos a aceptar eso. Nos vamos al mercado para comprar. Para regular justamente. Por supuesto, el mercado en ese momento se regula y alcanza el precio. El gobierno paraguayo no quiere. ¿Por qué no quiere el mercado? ¿Por qué no quiere la metodología ética, la metodología legítima? ¿Por qué no quiere? Porque quiere conservar el monopolio de Andes, evitar desprenderse de las prebendas para toda la parte de contratos con sus amigos empresarios, y por supuesto también eventualmente no quiere tocar lo que es la clientela, los votos en Andes, en Citrande. Entonces lo que busca el gobierno... Son organizaciones con mucha cantidad de gente. Por supuesto, lo que busca el gobierno es: no toco mi base clientelar en los sindicatos. Y le hago trabajar a Itaipú como el comercializador ante Itaipú, ante Brasil. ¿Entendés la maniobra? Entonces le hacemos trabajar que venda por nosotros nuestra energía, la Itaipú, y nos dé el cheque cada fin de mes. Es un negocio perfecto. Y encima, el 88% de ese cheque es del Brasil. El 88% es del Brasil. Claro, claro. Y mensualmente, o sea, serían 120 millones dividido 12. Exacto, sí. Para Paraguay, para la Andes sería. No. Sí y no. Hay un porcentaje que es resarcimiento por administración y otra parte que es rendimiento sobre capital, 12%, que van. Eso no se toca. Hay una placa ahí. ¿Podemos ver esta placa primera? Sí. No sé si se ve esta parte. No, sí, tenemos ahí la placa, ahí tenemos la placa. Ok. Esa placa perfecto, corresponde justamente a la propuesta paraguaya, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la tarifa en Itaipú. ¿Cuál sería la segunda? La segunda placa es deuda, dice 60%. Gastos sociales, gastos explotación 22%, royalties 18%, un total de potencia contratada 3.300 millones de dólares. A ver, anuales. Explícanos un poco esto. A ver, ¿de qué se trata esto? Esto de la deuda 60%. Eso es lo que está en discusión ahora y es lo que debe decidirse ahora en marzo. ¿Entre quiénes? Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos gobiernos. Sí. Y el tema es ese monto de la deuda que se reduce a cero en 2023. El gobierno paraguayo dice: vamos a rellenar con gastos sociales. Gastos sociales ahora es 121 millones de dólares. Ese monto que forma parte de ese 22%. Eso no se toca. 22%. Ahí está en la placa: gastos sociales, gastos explotación. Sí, dentro de gastos de explotación está los gastos sociales. Que se metió, digamos, de contramano o de contrabando. O sea, esos gastos sociales, 22% son los 120 millones. No, eso va a ser... No, ese gastos sociales ahora es un presupuesto que se le da al gobierno paraguayo y equivale a... Empezó con 10 millones de dólares en el 2004. Ahora es 120. Y 120. Con esto se compran los pollitos, los tractores, la semillita y por supuesto se financian esto va a seguir entonces así, según el plan del Ministerio de Relaciones. Si tenés la siguiente, Kevin, va a aumentar. Y el royalties dice 18%. Sí, eso se va a mantener. Eso se mantiene. Los royalties son aproximadamente unos 250, 260 millones de dólares. Y ahí tenés una tercera placa que dice: la deuda sigue siendo la del 60%, gastos sociales 22%, ¿sabes? Ahí está, si te fijas, se vació la parte de la deuda, entonces la deuda simplemente se reduce. De los 2.000 millones de dólares que se está pagando año a año, desaparece, queda cero.
¿Ok? Entonces, el gobierno, si podés avanzar por favor, Kevin, en la siguiente, el gobierno paraguayo dice, vamos a rellenar con gastos sociales. Sí, ahí ese color celeste, ¿sí? Entonces, rellenó la parte de la deuda. Vamos a tener, pero para hacer dulce, gastos sociales ahora. Y pero esos gastos sociales se sacarán de esos 120 millones años. Sí, sí. ¿Es así? Y de los 880 millones de los aportes de los brasileños. Sí, bueno, pero así lo mismo. que nos interesa a nosotros. Sí, es nuestra misma plata. Es como un impuesto. Como nuestra misma plata. Claro. De los 1.000 millones que le va a dar Itaipú, nosotros a través de la tarifa que le pagamos a Andes, Andes le paga a Itaipú y Andes le va a dar al gobierno paraguayo. 120. Es una calecita, 120. Y sí, está bien. Entonces, esos 120 millones del bolsillo, de la billetera de los paraguayos, va a ir al gobierno. Y el gobierno, por supuesto, va a hacer sus campañas políticas, va a regalar los pollitos, las semillitas, pero sobre todo es para mantener clientela, para mantener prebendas. Para eso para hacer un festival de gastos. Pero ¿eso a quién le beneficia? ¿A todos los políticos por igual? ¿O a un sector político? No, es un sector, siempre es un sector. Y ahí, ¿cuál es el sector ese? Ahí es donde se compran votos y se compran conciencia. Se compran... Sí, ya entiendo. ¿Cuál es ese sector? El sector del gobierno. Vamos a suponer que gane... Supongamos que en el 2023 suba el Partido Hugo Liberal, Velázquez, por decir algo. O el Partido Liberal, sí. En el 2023. Le va a beneficiar al Partido Liberal. Al que suba, entonces. Al que suba, sí. Y el resto no pasa nada. Bueno, el resto se va a querer acoplar y para eso va a tener que negociar. Sí, y es lo que siempre ocurre. Pero lo importante es quién pierde. ¿Quién pierde? Y nosotros. Claro. La ciudadanía. Sí. Claro. A eso me refiero. A eso me refiero que justamente... ¿Y qué pasa si se baja la tarifa como piensa y dice el tratado y quiere Brasil? Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? Y no va a haber esos gastos sociales. Sé. ¿Y qué va a pasar con nosotros ahí? El ciudadano paraguayo va a recibir directamente una reducción de su tarifa. A eso iba, pues. Una reducción. ¿En qué porcentaje? El porcentaje va a estar por la incidencia que tiene la parte de generación, que es aproximadamente el 30%. Entonces, si se reduce el 60%, ahí está el monto de la reducción, es 60%. Sí. De ese 30%, 6 por 3, 18, estamos hablando de una reducción del 18%. 15% se puede reducir la tarifa actual. Y eso, por supuesto, es beneficio directo del ciudadano paraguayo. Directo. Por eso es que el gobierno no le interesa el bolsillo del paraguayo. Le interesa su bolsillo. Claro. Y supongamos que vos pagues, por decirte, 4 millones mes a la ANDE por la energía eléctrica, digamos. Vos, Javier Villate. Sí. Si se baja el costo de la energía para el ciudadano en general, o si nos acoplamos como país a lo que está pretendiendo Brasil, ¿cuánto vos pagarías en reducción? A ver, si es 15% sobre 4 por 15, 600.000 menos. Ah, sí. Sí. O sea, 4 millones menos 600.000. Pagarías entonces 3 millones 400. Sería, más o menos. Sí, la reducción. 15%. Sí. Menos. Pero ¿Por qué 15 no más? A ver, la incidencia de generación actualmente, Andes no tiene números para decir en forma precisa. La suposición que estoy haciendo es en línea general conforme a gastos, digamos, de las distribuidoras de las regiones. Estamos fantaseando dibujando algo. Pero no es fantasía respecto al mundo. Sí, claro. Solamente que Paraguay se revierten algunas cosas. La pérdida que tenemos dispara. El Paraguay es el que sale de la norma. De la media. Claro, pero si tenemos en cuenta los números en Chile, en Brasil, en Colombia, los números que decimos son números reales, 30%, la incidencia del factor de energía en Europa. ¿Okay? O sea, lo que hablamos es correcto. En Paraguay, Andes distorsiona todo. Andes distorsiona porque es un monopolio. Pone los números que quiere, pierde la cantidad de energía que quiere, que se le antoja, y también subfacturan energía a los vecinos como quieren. O sea, no tienen control.
¿Y dónde está ese organismo que vos estabas también queriendo que surja un nuevo organismo que justamente controle, evalúe esta historia? Ahí está la importancia de este cambio de la mesa directiva. Posiblemente de la mesa directiva del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí. La Cámara de Diputados. Cámara Baja. Sí. ¿Por qué? Si creemos que lo que leemos en estas publicaciones, que la campaña de Hugo Velázquez, y sobre todo Hugo Velázquez, es el propiciador o un impulsor de estos cambios, hay que acordarse... Hugo Velázquez es el impulsor de los cambios ahora en la Cámara Baja. Claro, en su enfrentamiento al cartismo, en su enfrentamiento político. Él lo quiere sacar a Aliana de la presidencia. Claro, directamente en su competidor ¿y qué político. tiene que ver eso con esto que estamos hablando? Si enlazamos con lo que dijo Hugo Velázquez, de que hay que reformar, inclusive hizo un plan de reforma del Estado. ¿Te acordás que dijo, inclusive empezó rondas de conversaciones que después se fue apagando, diluyendo por el tema político? Entonces, si tenemos en cuenta lo que dijo Hugo Velázquez, de que va a ser promotor de una reforma al Estado, y dentro de esto estaría, por ejemplo, crear un mercado eléctrico. Pero reforma del Estado es reducir la cantidad de funcionarios públicos, del gasto superfluo del Estado. ¿Es así? Yo entiendo que esa es la reforma, ¿o no? No necesariamente, o sea, no responde. Eso sería inclusive como una consecuencia. No es que se persigue en forma directa la reducción de una plantilla. ¿Y cuál es la reforma del Estado? La reforma es que se institucionalice. Lo que dijimos siempre en tu programa, Bruno. Acá no hay árbitro en el sector eléctrico. Claro, por eso no hay árbitro en el sector energético en general. De eso estaba hablando, sí. Cuando hay árbitros, reglas de juego claras, ahí empezamos a respetar la institucionalidad de este país. Eso es lo que busca la reforma. No se fija tanto si el empleado... Ahora bien, fíjate la consecuencia. Cuando se crean las reglas de juego claras, en donde se dice, señores, de ahora en más pueden entrar en el ruedo del sector eléctrico empresas privadas, ANDE va a tener que competir. Y si ANDE quiere conservar... No es que va a desaparecer la ANDE. No, ANDE va a ser un jugador más. Un jugador más. Si ANDE quiere seguir jugando con 4.000 empleados del juego, en donde los otros... ¿Cuántos empleados tiene la ANDE? 4.000 y algo. 5.000 creo que era. 5.000. 5.000 porque eso lo dijo el propio presidente acá. Era la mitad de la cantidad de funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción. Y la Municipalidad tiene 10.000 y la ANDE en todo el país tiene 5.000 empleados. Peor. Entonces, si la reforma del Estado propugna o establece que pueden entrar operadores privados para comercializar la energía, para distribuir energía, y ANDE quiere competir con sus 5.000 empleados, bueno, es una decisión de ANDE. ANDE va a perder dinero. Y no sé hasta qué punto va a ser capaz de sostener con sus escualias arcas que ya están, inclusive, como te digo, en líneas rojas están las líneas económicas financieras de ANDE. Entonces, la ANDE de por sí, para sobrevivir, va a tener que ajustarse a las reglas del mercado, que es como cualquier empresa privada que ajusta el número operario y tiene los operarios que necesita y los mejores. Supongamos que eso ocurra. ¿En qué momento y en qué tiempo surgirían las empresas que puedan competir y que puedan dinamizar este mundo energético nuestro? Una vez que el Congreso, supongamos, apruebe una ley eléctrica, apruebe la ley de comercialización de las binacionales, en forma inmediata se pueden crear las comercializadoras. En forma inmediata. ¿Así, che? Sí, en forma inmediata. Suponete, Bruno Masi le sobra 100 millones de dólares. Che, ¿qué puedo hacer con mis 100 millones de dólares? Bueno, ya está el mercado eléctrico paraguayo, ya está habilitado. Podemos comprar bloques de energía de la Conevi de Itaipú, que sin problemas competimos con ANDE y nosotros colocamos los bloques, por ejemplo, a Cooperativa Sommerfeld, a Cooperativa Menonitas. San Cristóbal, por ejemplo. Que es otra cooperativa. Bueno, sí. No, porque está en boga nomás. Claro, pero el tema es que se puede hacer... ¿Qué beneficios vamos a obtener nosotros en esa estancia, en ese momento? ¿Dónde va a radicar el beneficio para los paraguayos o para Paraguay? A partir de ese momento, supongamos, se abren las puertas del mercado, claro, y se sale de la
del monopolio, genial, se crean empresas. ¿Qué va a surgir ahí? Fíjate lo siguiente. El Estado, en su afán legítimo de recaudar más dinero a través de Conevi y con el mercado abierto, entonces compra totalmente la potencia de Yacyretá y de Itaipú. Pone en el mercado y subasta. ¿Ok? Vienen los invitados de Brasil, de Paraguay, se forman consorcios, se forman joint ventures, se satisface por ley primero el mercado paraguayo y luego el excedente se vende a Brasil. Si el Brasil, por ejemplo, está ahora, por poner un número, a $70 y Paraguay compra por poner un precio a 10 o a 15, esa utilidad, por supuesto, va a recibir en gran medida Conevi. Y no solamente va a recibir estos 1.000 millones. El Paraguay siempre juega al chiquitaje, como te digo. Claro, lamentablemente. Entonces, claro, no quiere poner esa cuota de esfuerzo, de comercializar, crear estructuras de mercado, estructuras políticas, estructuras inclusive jurídicas. Como hicieron todos los otros países. Por eso, entonces, no es que solamente va a sacar 1.000 millones, va a sacar el doble, el triple. Ah, sí. Claro. No haciendo nada nomás. O sea, bueno, te quiero decir, abriendo las compuertas de la monopolización, o sea, desmonopolizando la historia. Sí, y vendiendo la energía en Paraguay. No como quiere el Frente Guazú y la Citran de vender en Brasil. Se quieren escapar de las leyes de control de Paraguay. Sí es. Claro, y ya quedó demostrado qué es capaz de hacer los directivos de ANDE con la energía de Acaraybi. Ya están los documentos, subfacturan. Entonces lo que quieren hacer... Subfacturan. Sí. Entonces lo que quieren hacer es vender, ahora hablan de vender en Brasil, escapando a las leyes y controles paraguayas. ¿Entendés? Hay una gran diferencia venderle al Brasil que venderle a Brasil. Vender en Brasil es irte en Brasil. Venderle al Brasil es vender en Paraguay. Desde Paraguay a Brasil. A Brasil. Es muy diferente. Sí. Te regís por otras normas, por otros controles. Podés ver y preguntar, ¿a cuánto venden? ¿A cuánto compraron? ¿Cómo es tu contrato? Mostrame. En Brasil se te escapa esa información. Claro, por supuesto. Y el Brasil te va a ayudar a esconder esas informaciones. También, además, porque le conviene a Brasil. Por supuesto. Y nuestro invitado estrella, uno de ellos es el ingeniero electromecánico Javier Villate. Nos está comentando acerca de la propuesta de Paraguay, propuesta paraguaya para la tarifa en Itaipú. Mostramos unos cuadros que sería interesante otra vez repasar eso. Vamos a ese primer cuadro porque hay gente que se está acoplando acá, entonces para ir sintetizando también. Y entonces también Javier Villate nos puede hablar sobre la producción de energía, los pasos que hay que dar para llegar a montos. Y porque acá la pregunta es por qué solamente, si hipotéticamente se desmonopoliza la ANDE y surgen otras empresas que compitan, ¿por qué solamente el 15% beneficiaría, digamos, el 15% se reduciría la tarifa mensual del pago de energía al ciudadano común? 15%, ¿verdad? Pero vamos primero con esto, esta propuesta paraguaya para la tarifa en Itaipú. A ver, ¿cómo que se llama esto? La placa 1, la gráfica 1. A ver, tenemos la deuda del 60%, gastos sociales, gastos de explotación 22%, los royalties 18%, y ese 60% corresponde a 2.000 millones de dólares año. Así es. Que se divide ese 2.000, 1.000 para Brasil y 1.000 teóricamente para Paraguay. La propuesta del gobierno paraguayo. La propuesta del gobierno paraguayo. Sí. Y bueno, ¿podés explicar eso ahí? Sí. No hay problema. Lo que decía nada más que este 15% es porque, como en toda industria, hay varios otros componentes. ¿Ok? A pesar de la reducción de este 60%, es del primer componente. Suponiendo que haya 3 componentes, suponiendo que 100 sea el costo que se paga, 100.000 guaraníes o 1.000.000 de guaraníes, 300.000 guaraníes sería el componente de esta generación. Otros 300.000 guaraníes sería, por ejemplo, lo que hace a distribución, y otros 30% más
es referente a la parte de comercialización. ¿Ok? Entonces son 3 componentes y solamente afecta en forma directa a ese primer componente de esos 300.000. Entonces, si se reduce el 60%, sería 180.000 guaraníes menos que va a pagar el ciudadano paraguayo. Pero no hay que olvidarse, eso es directamente lo que se está negociando ahora, la deuda. Pero si se desmonopoliza ANDE, en un tramo de, digamos, pocos años, lo que perdemos como pérdida de energía, o lo que ANDE tiene como pérdida de energía, que son alrededor de 270 millones de dólares, eso también se va a reducir y se va a volcar a la reducción de la tarifa. ANDE no tiene ningún incentivo en reducir sus pérdidas eléctricas, pero bajo una ley de desmonopolización va a tener fuertes incentivos para reducir. Primero, no se le va a aceptar. Directamente se le va a decir, bueno, esto va a pérdida. En tanto que si hay competidores, van a tomar ventaja, que sí van a ser más eficientes, no van a tener tantas pérdidas, y ahí ANDE se va a ver más en problemas de lo que está. ¿Las pérdidas se generan por qué? Las pérdidas se generan principalmente por los robos y por lo que permite los empleados de ANDE que ocurra. ¿Qué, por que ejemplo? La gente se cuelgue, que se conecte en forma directa. ¿Ah, sí? Muchas veces es en complicidad. ¿Y los empleados son de ANDE, son los que permiten eso? Muchas veces en complicidad, porque ellos van mes a mes. Ven dónde se producen esas pérdidas. Y por supuesto, si hay actividades políticas o si hay injerencia política y el que mide o el gerente comercial se cierra los ojos, ese es otro problema. Porque le pidió el intendente, le pidió el gobernador, no me toque esa villa que son de mis votantes. Eso va a terminar con una ley eléctrica en donde directamente se va a pérdida de la empresa eso, no a la tarifa como ocurre hoy. La ley va a establecer que esa pérdida no puede llegar a ese monto. Va a estar prohibido por ley, va a tirar, en todo caso, si la ANDE quiere perder, va a ser a costa de sus finanzas. Bueno, hay una placa, la número 2 que tengo acá, que quiero que la repase de vuelta. Dentro del esquema de esta propuesta paraguaya para la tarifa en Itaipú, la número 2, la placa 2, dice deuda 60%, aparece ahí, gastos sociales, gastos de explotación 22%, royalties 18%, y el total de esto dice 3.300 millones de dólares, potencia contratada. Sí, esta potencia es contratada por 2 empresas, ANDE y Eletrobras de Brasil. Ellos aportan cada año 3.300 millones de dólares. Con ese aporte, ingreso es igual al costo, es el costo. Entonces Itaipú tiene estos ingresos para salvar estos costos. No tienen utilidad. Itaipú no tiene utilidad. No tiene utilidad por tratado. Por tratado. Exactamente. Entonces estos 3.300, el componente 1, que es la deuda, es lo que desaparece o se cancela en el 2023. Va a quedar intacto todo lo que es gastos sociales, gasto de explotación y royalties, y la cesión también permanece inalterable. O sea, lo que recibe Paraguay normalmente por términos de cesión de energía y royalties permanece. Lo que va a recibir ANDE es igual a lo que está recibiendo ahora. Ahora lo que va a ingresar en forma adicional es 1.000 millones. Sí, adicional. Y también, si el gobierno brasileño tiene éxito, digamos, en beneficio del ciudadano brasileño y del ciudadano paraguayo, prácticamente el gobierno de Brasil es el que juega en favor del ciudadano paraguayo y de la industria paraguaya. Nuestro gobierno Brasil, no nos protege. Claro, Brasil con su actuar nos está beneficiando a nosotros. Totalmente. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? Y en esta puja, en esta lucha entre los intereses de Paraguay o del gobierno de Paraguay, eso está del mejor. Gobierno de Paraguay, así está mejor. Para con lo que propone Brasil, ¿quién va a ganar? Bueno, ahí te digo, el gobierno paraguayo está tratando de disfrazar que es una causa nacional. Ya claro, pero eso es importante que el ciudadano reaccione y le pida explicaciones. ¿Cómo el gobierno brasileño me está defendiendo a mí? Sí.
a través de que yo pague bajando la menos. tarifa, el costo de la tarifa. Y vos me querés seguir cobrando lo mismo pudiendo bajar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu pregunta. ¿Qué Sí, es lo que va a pasar? Claro. Pasa por una concienciación, por conocer qué es lo que está pasando. Tiene que conocer el ciudadano paraguayo que su gobierno no le protege, no protege su bolsillo. Cuando me preguntas qué es lo que va a pasar, no va a pasar nada si el ciudadano paraguayo se traga el cuento del gobierno, que es en favor del ciudadano paraguayo pagar más, pudiendo pagar menos. Se tiene que despertar y ver los números. ¿Y por Estos son los cuántos números. años va a tener que pagar más el ciudadano paraguayo? ¿Por cuántos años? Y ¿Por ya- otros 50 años? Ya va a ser por lo que se acuerde. Si esto se acuerde en forma permanente, ya va a quedar. Por sécula seculorum. Claro, ahora esta definición de marzo de este mes va a ser una forma de medir fuerzas. Si el gobierno paraguayo tiene éxito en imputarnos O sea, ese en dinero, mantener la en tarifa. mantener, claro. La tarifa. Sí. Va a ser una señal de qué es lo que va a ocurrir en el 2023. Es decir, seguir manteniendo esa tarifa. Por tanto, Y en el 2027 y en el 4500. claro, o sea, hasta ¿sí? que se llegue a modificar nuevamente. Qué bárbaro. Pero por eso, para responderte, ¿qué es lo que va a pasar? Ah. Nosotros tenemos que despertarnos Bueno, y saber. Espera, pero esto, que el interés del gobierno de Paraguay para beneficiar a un grupo de políticos, no creo que eso incida en los intereses del Brasil, porque Brasil va a tener que también seguir así con lo que, supongamos que gane Paraguay, el gobierno de Paraguay gane en estas transacciones. Brasil tiene que acoplarse a eso. No, el Brasil ya inclusive propuso, bueno, gobierno paraguayo, ustedes sigan cobrándole el extra que quieren cobrarle. Yo le voy a bajar la tarifa a mis ciudadanos y a mi industria. Ustedes sigan cobrándole lo que quieran a sus ciudadanos. Ah, sí. Eso ya le propuso el gobierno paraguayo, brasileño. Pero el interés del gobierno paraguayo es mordisquear, sacarle aplicarle tajada. un colmillo, Ah. como te digo, atropellando con la fuerza de la ley, no a través del mercado. Si fuera a través del mercado sería legítimo, sería ético. Sí, Pero claro. el gobierno paraguayo quiere a través de la fuerza estatal imponer. Eso es lo que se recrimina, no sus deseos legítimos de recaudar más, que hasta podríamos, pero es a nuestra costa nuevamente. Cuando el gobierno paraguayo quiere recaudar más dinero, es a costa de nuestro bolsillo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Estaba la placa número 3, a ver si pones ahí, por favor, en la placa número 3, cancelación de la deuda para el 2023, deuda 60%, gastos sociales, gastos de explotación 22%, royalties 18%. ¿Eso se mantiene así? Todo se mantiene royalty, se mantiene cesión, lo que va a aumentar y en forma, como te digo, gigantesca, gastos sociales. Si hoy se gasta en forma descontrolada, con fines políticos, imagínate lo que va a hacer. Con 120 millones se va a pasar a 1.000 millones. Imagínate el juego de corrupción. Esto va a ser tipo Juego de Tronos, para mantener el poder y tratar de mordisquear y manotear la mayor cantidad posible. Ahí quiero ver cómo va a ser inclusive los juegos políticos. Bueno, y tenemos la cuarta placa que creo que está ahí. Aparecen 3 pilares, digamos: deuda 60%, gastos sociales, gastos de explotación 22%, royalties 18%, mantener los costos con gastos sociales. Exacto, es lo que acabo de decirte. Claro. De 120 millones que se está gastando ahora en gastos sociales, eso va a pasar a 1.000 Y millones. tenemos la quinta y última placa, donde aparece la deuda de Paraguay y Brasil, sería el 60%, Claro, la reducción, ¿verdad? la contribución. La Ahí contribución. esa última placa dice quién contribuye con su dinero para lo que pretende el gobierno paraguayo. Y ahí está, 88% va a ser el ciudadano brasileño y el 12% va a ser el ciudadano paraguayo, que vamos a contribuir para las billeteras de cada gobierno. Sea el oficialista actual, sea Hugo Velázquez, sea liberal, va a tener a su disposición, de los bolsillos
88% del Brasil y 12% de Paraguay. Igualmente, como te digo, eso se hace normalmente a través del mercado, para que sea justo. Por último, quiere decir que Brasil ya dijo, se reduce la tarifa, ¿verdad? ¿Es así? ¿Ya propusieron? Y bueno, eso no, sacó simplemente el tratado, porque el tratado dice Claro. reducción de tarifa tal, Claro. a tal, qué sé yo. Y el Paraguay dice lo contrario. Sí, el gobierno paraguayo está en contra de la tarifa, en contra del tratado, perdón. Está en contra del tratado, y bueno, por eso, pero ¿y qué va a primar ahí? ¿Lo que dice el Paraguay o lo que dice Brasil? Porque esa es la pregunta final. Si los dos países tienen que ponerse de acuerdo o no es así. Necesariamente necesita complicidad del gobierno brasileño, lo cual no tiene. No tiene la complicidad. El gobierno paraguayo no tiene la complicidad para no respetar el tratado. Bueno, o sea que tiene que descender su tarifa. O sea que toda esta Claro, propuesta va tiene a que tirarse al descender. basurero, entonces. Por eso se autoengaña. ¿Es así o no? Así mismo. Y bueno. Bueno, muchas gracias, Javier Villate. Vamos a continuar con esto, ¿eh?